Hola iglesia, estamos en nuestra segunda temporada de Masterclass y queremos recordarles que Masterclass es la Academia de Creyentes. Es un programa especial de su iglesia Palabras de Fe y Vida en donde nosotros buscamos contenidos de materiales que nos ayuden en la edificación de la iglesia, en la edificación de cada uno de los creyentes y que podamos ser edificados en el conocimiento de la palabra de Dios, que es lo más importante, y establecer un buen fundamento de la palabra de Dios en nuestras vidas y que a su vez nos ayude en el cumplimiento del propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El tema del masterclass del mes de julio es la iglesia hoy. Y creemos que estamos viviendo algunos tiempos que nos llevan a preguntarnos cuál es el papel, la función que debe desempeñar la iglesia en este tiempo principalmente. Pues bien, de eso se trata nuestro masterclass, las 4 sesiones que vamos a tener, en las cuales igualmente están invitados algunos conferencistas que nos enriquecerán con sus conocimientos y la sabiduría que Dios les ha dado. Mis amados, y el tema de hoy es la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Vivimos en tiempos cambiantes, tiempos que son muy acelerados, en donde cada día podemos ver y experimentar situaciones que hace algunos tiempos no se veían, pero que cuando vamos a la escritura, a la palabra de Dios, encontramos que están profetizados hace 2000 años por el Señor. Precisamente en la carta, en la segunda carta a Timoteo que el apóstol Pablo le escribe, cita textualmente en el capítulo 3 verso 1 y voy a estar leyendo en la versión amplificada, un punto que tiene que ver con hoy y que reúne una situación que requiere una respuesta de parte de la iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1, versión amplificada, dice, pero entended esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, de gran tensión y angustia, días difíciles que serán difíciles de sobrellevar. Y me llama poderosamente la atención que dice tiempos peligrosos, de gran tensión y angustia, días difíciles que serán difíciles de sobrellevar. La alusión del apóstol Pablo a los postreros días revela su urgencia. Los postreros días empezaron con la resurrección del Señor Jesucristo y su ascensión al cielo, y la venida del Espíritu Santo sobre los creyentes en Pentecostés. Y este tiempo va hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que estamos en los últimos días, en los últimos días. Nos habla de tiempos peligrosos. Y el apóstol utiliza una palabra en griego, chalepos, en griego, que significa ásperos, salvajes, difíciles. Note bien, tiempos ásperos, tiempos salvajes, tiempos difíciles, dolorosos, fieros, dañinos, duros de tratar. La palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en todo tipo de vicios, de sufrimientos, de circunstancias difíciles. Entonces los tiempos actuales nos demandan un mayor compromiso personal y familiar, respuestas prontas y decisiones firmes de acuerdo a la verdad de la fe que profesamos. Por esto hagamos lo que mejor podamos en estos tiempos para el Señor. En este entorno surgen 3 preguntas que nos hacemos como creyentes, pero que también entiendo o entendemos que se hace la sociedad. ¿En qué consiste la iglesia cristiana? ¿Cuál es la función de la iglesia cristiana? ¿Cuál es el papel que debe desempeñar la iglesia cristiana en estos tiempos?
Así es que vamos a dar respuesta a estos tres interrogantes. El primero es en qué consiste la iglesia cristiana. La iglesia cristiana es el cuerpo de creyentes salvos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo y que permanecen fieles a su palabra y que creen firmemente que Dios los ama. Y es que la Biblia dice que seamos imitadores de Dios como hijos amados y andemos en amor. Así es que somos la iglesia amada, los hijos amados de Dios. ¿Cuál es la función de la iglesia cristiana? La iglesia como institución divina sobre la tierra tiene esta misión muy importante: ser columna y baluarte de la verdad. Veamos cómo lo define la palabra de Dios. Y en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 y 15, en la versión Palabra de Dios para Todos, una versión que me gusta y que procuraré en el desarrollo del tema de hoy utilizar constantemente, porque nos da una claridad sobre los puntos a tratar. El verso 14 dice: espero ir a verte pronto, sin embargo te escribo estas instrucciones por ahora. Tal vez no pueda llegar pronto. Así que quiero que sepas cómo se debe vivir en la familia de Dios. Esa familia es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y me llama poderosamente la atención, porque otra versión habla de cómo debemos comportarnos en la casa de Dios, pero esta versión dice cómo debemos vivir en la familia de Dios. ¿Por qué la iglesia es la familia de Dios? Recuerde que nuestra ciudadanía está en los cielos y que tenemos como familia el mismo Padre, como hijos tenemos el mismo Padre. El Señor Jesús dijo esto: voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Pero esa familia es la iglesia, el Dios viviente, columna y baluarte, columna y fundamento de la verdad, porque la palabra baluarte también se traduce en algunas versiones como fundamento. Así es que entendamos algo. La iglesia no está hecha de ladrillo, de cemento, de varillas, sino que está hecha de hombres y mujeres, jóvenes y niños, lavados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia que asistimos a un lugar donde nos congregamos para adorar a Dios, para ministrar al Señor y para recibir de su palabra y ser edificados en la sana doctrina. Nosotros somos la casa de Dios. Dios no habita en edificios hechos por manos de hombres. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Así es que la iglesia es la familia de Dios, la iglesia es el pueblo de Dios, son constituidos por hombres, mujeres y niños que han entregado sus vidas a Jesucristo y ahora somos hijos de Dios, somos su linaje escogido, somos su real sacerdocio, somos su nación santa, somos su pueblo adquirido por Él, por el Señor. Así que sería bueno que corrijamos nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Les voy a dar la explicación. Ya que nuestra forma de hablar indica nuestra forma de pensar. Nuestras palabras expresan mucho de lo que pensamos. Y nuestra forma de pensar hace nuestra forma de vivir. El proverbista escribió: tal es el pensamiento del hombre, así es él. Esto no es un simple cambio de términos. Esto tiene una importancia muy grande. Porque si pensamos que somos iglesia solo cuando nos reunimos, entonces termina la reunión el día domingo, nos vamos a casa o nos vamos a un restaurante o nos vamos a un parque, etcétera. Entonces, ¿ahora qué somos? ¿Dónde está la iglesia? Pues la iglesia está en las casas, está en esos restaurantes, está en esos parques. Y la pregunta es: ¿y entonces el lunes qué somos? Pues el lunes, el martes, el miércoles, etcétera,
somos la iglesia de Dios donde nos encontremos, sea en la casa, sea en el colegio, sea en la universidad, sea en la empresa, sea en la fábrica, sea en algún lugar visitando unos cultivos, unas tierras en donde se cultivan productos para el desarrollo de las personas, para el crecimiento, para el beneficio de las personas. Entonces, la iglesia es donde nos encontremos. Y somos iglesia las 24 horas del día y todos los días de la semana. Pablo le dice a Timoteo, te escribo, Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. La casa de Dios es donde Dios vive, donde Dios habita. Y Dios habita en nosotros, porque Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora bien, avancemos. La iglesia del Dios viviente, dice el apóstol Pablo, que es columna y baluarte de la verdad, o columna y fundamento de la verdad. Es nuestra misión sostener la verdad de Dios en un mundo lleno de engaño, en un mundo lleno, esclavo del relativismo, en un mundo que hace a un lado o menosprecia la palabra de Dios. Y nosotros somos portadores de la palabra de Dios. En vez de ocultar la verdad, debemos declarar la verdad. Y debemos declarar la verdad a tiempo y a destiempo, proclamarla en todo tiempo. Aunque el mundo quiera suprimir la verdad, aunque el mundo quiera ocultar la verdad, aunque el mundo quiera ignorar la verdad, ella siempre prevalecerá. Porque sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Se van a secar ideologías, se van a marchitar filosofías, se van a secar religiones, se van a marchitar pensamientos de hombre, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre, para siempre. Escrito está. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra nunca pasará, permanece para siempre. Ahora, el apóstol Pablo expone este punto hace 2000 años de aquellos que quieren detener la verdad, ocultar la verdad, impedir que se manifieste la verdad. Romanos 1:18, Reina Valera 1960 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Mire bien, la ira de Dios se manifiesta, se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dirán, bueno, eso lo escribió el apóstol Pablo, el momento que se estaba viviendo, es lo que estamos viviendo hoy. Pero 700 años antes, el profeta Isaías escribe exactamente lo mismo. Quiero que me acompañes al libro del profeta Isaías, capítulo 59, y voy a estar leyendo los versículos del 13 al 15, Reina Valera 1960, y dice, verso 13. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira, y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Algunos aspectos aquí fundamentales. Manifiesta rebelión del hombre contra Dios. Se retira el derecho y la justicia se pone. Pero es interesante ver cómo dice, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir y la verdad fue detenida. La verdad tropezó y la verdad fue detenida. ¿Dónde ha tropezado la verdad? ¿Dónde detenía la verdad? ¿En las cortes? ¿En los tribunales? ¿En las alcaldías? ¿En las gobernaciones? ¿En las asambleas? ¿En el Congreso? ¿En las presidencias? ¿En los negocios?
en los colegios, en las universidades, en las diferentes asociaciones que quieren detener la verdad, no quieren que se hable de la verdad, quieren impedir que la verdad se manifieste como es. Pero es interesante a mis amados hermanos que desarrollan la actividad profesional del derecho o que están estudiando derecho. Mire, dice, porque pereció el derecho. O sea que en algún momento, en estas magistraturas, en estas cortes, en lo que ejercen, legislan y ejercen justicia, puede perecer el derecho, porque va a prevalecer más o el pensamiento del hombre o la conveniencia del acto jurídico. Y me pregunto, ¿se está legislando de acuerdo con el derecho establecido, con la ley establecida? Entonces el apóstol Pablo expresa acerca de la iglesia que es la columna que sostiene la verdad. ¿En dónde? En el mundo, en la sociedad. Una columna, permítame definírselo, es una estructura edificada y destinada especialmente para sostener todo el peso que le es puesto encima. Note bien, todo el peso, para sostener todo el peso que le es puesto encima. Y me pregunto, cuando Dios dice la columna, o sea, somos columna y baluarte de la verdad. O sea que la iglesia está para sostener todo el peso que nos ha puesto encima con la palabra de Dios. Un edificio necesita columnas. Si no hay columnas, el edificio se cae, mis amados. Y esta sociedad es como un gran edificio y necesita columna que la sostenga. Y aquí dice que la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Vamos al Salmo 75:3 y veamos lo que el Señor nos habla. Reina Valera 1960 es la versión. Y dice, preste mucha atención, se arruinaban la tierra, dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. La sociedad, los países se están arruinando, se están desmoronando. Las buenas costumbres, la ética y moral, todo se está perdiendo. Hay una crisis tan rápida que la tierra y sus moradores se están arruinando, pero Dios dice, yo sostengo sus columnas. Wow. Y sabes una cosa, amado hermano y hermana, que cuando nosotros fallamos en la ética y la moral, en la integridad, nuestra vida empieza a arruinarse, la vida de nuestra familia se arruina, nuestros negocios se arruinan. ¿Entiende? Pero dice que mientras nos mantenemos firmes como columnas y baluartes de la verdad, no nos vamos a desmoronar. ¿Cuál es la columna? La iglesia, el pueblo de Dios, los hijos de Dios. La humanidad se está deteriorando cada día más y más. Hay caos, crisis, corrupción, robos, homosexualismo, secuestros, homicidios, hogares disueltos, tantas barbaridades. ¿Dónde hay hoy en día hombres confiables, hombres que no se corrompan? Bien lo dijo el proverbista en Proverbios. Muchos hombres proclaman su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Quiere decir que los hombres y mujeres son difíciles de hallar. Los hombres y mujeres de verdad son difíciles de hallar. La sociedad se deteriora, pero hay una esperanza y esa esperanza es la iglesia y Dios dice, yo sostengo sus columnas. Dios dice en su misericordia visita las naciones y ha prometido en los postreros días derramar de su espíritu sobre toda carne por amor de los pueblos, por amor a las naciones. Y para hacerlo, Él visita a su iglesia y la levanta y la renueva y la restaura y la edifica y la llena con su Espíritu Santo. Afirma la columna y baluarte de la verdad en esta sociedad, porque Dios tiene misericordia a las naciones. Tenemos iglesia que asumir nuestra responsabilidad como columna que sostiene la verdad en esta sociedad. Hoy hay mentira por todas partes. Los temas del homosexualismo, de los abortos, de la corrupción, de los asesinatos, de los secuestros, tienen copados
los medios de comunicación. Pareciera que cualquiera que opine algo diferente a lo que ellos expresan ya es anticuado. Pareciera que los anormales somos nosotros y ellos son los normales. Por su parte, un baluarte es una barrera impenetrable para las fuerzas enemigas. Esta barrera es como una muralla donde el enemigo se tiene que detener. Y cuando la iglesia está firmada en los principios de la palabra, en la verdad de la palabra de Dios, podemos resistir al enemigo y todos sus ataques. Por eso bien dice el apóstol Juan en la primera carta, dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. Pero recordemos que baluarte también es traducido como fundamento y el salmista expresó esto al respecto. Salmos 11:3, Reina Valera 1960, dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Este versículo nos habla acerca de establecernos cada vez de manera firme, consistente y prevalente en los fundamentos de la palabra de Dios. Y hagamos a un lado el tratar de desconfiar de la palabra de Dios. Hagamos a un lado el tratar de fortalecernos en nuestra autosuficiencia. Y hagamos a un lado el tratar de tener en poco la palabra de Dios. ¿Qué está pasando? Es una pregunta que se hace en los hogares, en las familias. ¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué está pasando en el mundo? Pero también, ¿qué está pasando en la iglesia de Cristo? Sabemos que hay un avance de las tinieblas, pero yo creo que ese avance es circunstancial, porque las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Y creemos a veces que está perdiendo la luz y está avanzando más la tiniebla, pero no. Y aún en nuestro país pensamos que está ocurriendo eso. Pero yo quiero decirte hoy que hace tiempo que venimos orando y Colombia va a ser llena del conocimiento de la verdad del Señor. Estamos creyendo que la gracia del Señor está sobre Colombia, porque escrito está que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Esta nación, óigame bien, se va a rendir a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y seguimos declarando que en Colombia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Bendito sea el Señor. Pero ¿cómo hace Dios para responder a este tiempo, a esta sociedad? Levantando a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Esa es la iglesia quien el Señor levanta, sostiene, edifica, fortalece. La iglesia es la columna y el baluarte de esta sociedad. Tercero, ¿cuál es el papel a desempeñar por parte de la iglesia cristiana en este tiempo? Sin duda, nuestro mundo entero no está en peores condiciones por causa de la iglesia cristiana. No está en peores condiciones por causa de que está la iglesia. La influencia de la iglesia ha contribuido al bienestar de muchas naciones, de muchas ciudades, de muchas regiones, de muchas tribus, por medio de la evangelización y de la ejecución de buenas obras. La norma de vivir y la moralidad de muchas comunidades han subido al establecerse allí una iglesia. De cierto, miles de personas han sido salvas. Hemos visto familias transformadas por el poder del Espíritu Santo. Hemos visto vidas transformadas de pecadores a santos redimidos por medio de la evangelización y la obra misionera que ha llevado la palabra hasta los lugares más recónditos, hasta los lugares más esparcidos en todo el mundo. Allí ha ido llegando misioneros con el evangelio, con las buenas nuevas de salvación. Todo lo anterior lo podemos sustentar a través de los diferentes avivamientos que han sucedido a través de los tiempos en muchos países y por el incremento de la población creyente en el mundo. Con la proclamación del evangelio, el ejercicio de la fe y llevar a cabo buenas obras, la iglesia ha traído luz al mundo
en medio de tantas tinieblas. Permítame decirle esto. Mateo 15:16, Reina Valera 1960, nos insta, nos llama, nos hace un llamado de atención y dice, así alumbre vuestra luz. O sea que tú y yo debemos alumbrar porque somos la luz del mundo. Jesús lo dijo, ustedes son la luz del mundo. No dijo serán, somos la luz del mundo. Y dice así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Qué debe ver el mundo? Las buenas obras. Debemos ser ejemplo y modelo para el mundo. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Lo que va, óigame bien, a hacer que el mundo glorifique a nuestro Padre Celestial no es el que la iglesia se acomode al mundo, sino que la iglesia alumbre al mundo con las buenas obras de Cristo, con la palabra de Dios, con nuestro ejemplo y testimonio. Alguien dijo esto que me gustó mucho. No no vale maldecir las tinieblas, hay que encender la luz. Y eso es claro, porque donde la luz llega, las tinieblas desaparecen. De modo que la iglesia cumple su función de columna y baluarte de la verdad en la sociedad. Miremos a la luz de la palabra 4 aspectos fundamentales en los cuales como iglesia de Cristo tenemos responsabilidad y podemos incidir positivamente en la transformación de la sociedad. Primera responsabilidad. Quiero que tomes nota, por favor. Primera responsabilidad, enseñar a las naciones la palabra de Dios. Y eso es lo que conocemos en el lenguaje cristiano como la gran comisión. Misión. Una misión en cooperación con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra a través de nosotros. Pero tenemos que disponernos. Dios no está tan interesado en tu capacidad como en tu disponibilidad. Cuando te dispones para Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de ti. Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Y aquellos que entramos en una comunión íntima con Dios, Dios nos revelará cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en entendimiento de hombre. Entonces, si quieres más de Dios, pues habita al abrigo del Altísimo. Mora bajo la sombra del Omnipotente y vas a recibir de Él. Esa fue la decisión de María, la hermana de Marta. Marta, al mismo tiempo que escuchaba la palabra, estaba ocupada en muchas cosas, pero María decidió un tiempo de comunión con Dios. Y no te estoy diciendo que dejes tus actividades. Gracias a Dios por tus actividades y tu profesión, pero saca cada día un tiempo de comunión con Dios para oírle a Él, no tanto para que tú le hables a Él. Él ya sabe todo lo tuyo, para que tú oigas de Él. Cuando escuchemos de Él, saldremos y tendremos la palabra para responder a cualquier situación y circunstancia en nuestra vida y poder ser instrumentos de luz y bendición para esta sociedad que lo está necesitando. Mateo 28, del 18 al 20, palabra de Dios para todos, dice: entonces Jesús se acercó y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, así que vayan, es un mandato del Señor, vayan y cumplan una función y hagan seguidores en todas las naciones, en todas las naciones, en todos los países, en todas las tribus, en todas las lenguas. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñanles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Alabado sea el Señor. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. La comisión va más allá del evangelismo. No es suficiente con hacer nuevos conversos y dejar que se las arreglen por sí mismos. ¿Entiendes esto? Es necesario también enseñarles la palabra de Dios. Para eso tenemos los discipulados en la iglesia, palabra de fe y vida. Para eso tenemos los hogares de fe y vida. De tal manera
y no solo les presentamos al Señor Jesús y lo llevamos a que por la revelación del Espíritu Santo reciban a Jesús como su Señor y Salvador, sino que debemos cumplir también la tarea, la función de edificarles con la palabra, de enseñarles con la palabra y también a su vez ser ejemplo y modelo para ellos. Porque nosotros podemos enseñar algo, pero ellos estarán viendo nuestras acciones y nuestras acciones les van a hablar más duro que nuestras palabras. Ten presente eso. Y es tiempo de salir, sea la próxima puerta que se abra o a otro país y hacer discípulos. Esta no es una opción, sino un mandato para todos los que hemos recibido y consideramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora bien, no todos somos evangelistas en el sentido formal del don de evangelista, pero todos hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación. Y también hemos recibido dones, talentos y habilidades que los podemos usar para el cumplimiento de la gran comisión. Se les ha de enseñar a la gente que guarden la palabra de Dios, que guarden sus mandamientos, que guarden lo que Cristo nos enseñó, tal y como se encuentra en el Nuevo Testamento. La esencia del discipulado está en llegar a ser como el maestro. Y a esto se llega por una enseñanza sistemática y de sumisión a la palabra, sujetarnos completamente a la palabra. Tus testimonios son muy buenos, tus experiencias son importantes, no lo dudo, pero por favor, dale la palabra, que eso es lo que le va a sostener mañana, pasado mañana. El ejemplo, el testimonio que yo pueda dar, pues sí, le gustó a la gente y le impactó, pero la palabra es lo que le va a sostener a él mañana, la próxima semana, dentro de un año. ¿Qué es la palabra de Dios? Es la palabra que revela la voluntad de Dios a los hombres. Si queremos ser profetas en medio de las naciones, un profeta es el que habla a los hombres de parte de Dios. Por eso, de alguna manera, todos somos profetas. Porque cuando compartimos el mensaje de fe y de vida de la palabra de Dios, estamos actuando como tal. La iglesia tiene que enseñar la doctrina del Señor, no solo a la iglesia, sino también a la sociedad. Tenemos que enseñar la palabra, tenemos que hacer un uso legítimo de la palabra. Y es bien importante. No podemos enseñar la palabra de cualquier manera. Tenemos que hacer un uso correcto de ella. No tenemos que acomodar la palabra de Dios a las circunstancias, sino que las circunstancias se deben sujetar a la palabra de Dios. Dice Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, palabra de Dios para todos. Esfuérzate por presentarte aprobado ante Dios como un trabajador que no tiene nada de qué avergonzarse y que enseña correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. Note bien, que enseñamos correctamente a poner en práctica el mensaje de la verdad. No le quitamos a la palabra ni tampoco le añadimos a la palabra. Hoy existe una realidad y es estar expuestos a cualquier tipo de opinión. Y la sociedad está expuesta a un sinnúmero de opiniones. Cualquier presentador de televisión, político, cualquier político, actor, deportista o influencer, que son los de moda, expresan libremente sus opiniones sobre religión o moral o ética, muchas de ellas sin un buen fundamento. Ellos están en libertad de expresarlo, pero ¿dónde está la responsabilidad sobre lo que expresan y el respeto por otras posiciones? Fíjate, ¿dónde está la responsabilidad sobre lo que expresan y el respeto por otras posiciones? Estamos en un momento crítico en nuestra nación, especialmente en Colombia. El matrimonio ya parece una cosa anticuada. La gente no quiere casarse, se juntan y viven en pareja, y esa no es la voluntad de Dios. Tenemos que enseñar a la sociedad la ley fundamental sobre el matrimonio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer, y serán los dos una sola carne. Ya no son dos, sino uno, y lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. El matrimonio no es una invención humana, es una institución divina que Dios la estableció desde Génesis capítulo 3. La primera institución que Dios estableció fue la familia, antes que la iglesia.
Por eso la familia la familia es la iglesia del Dios viviente. Amén. No existe tampoco para Dios, no existe para Dios, no existe para la iglesia de Cristo el matrimonio homosexual. Tenemos que enseñar. Un hombre con un hombre no es la voluntad de Dios, sino lo que dice la Biblia, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una distorsión en la sociedad. ¿Quién va a sostener la verdad que es la voluntad de Dios? Sino la iglesia. Y si la iglesia cede a entender las cosas del mundo y se relativiza como el mundo, entonces ¿dónde quedaron los fundamentos? ¿Qué ha de hacer la iglesia?, dijo el salmista. Tenemos que abrir la boca. Pero tenemos que abrir la boca, mis amados hermanos, y esto les quiero hablar con claridad, porque a veces escucho de la posición de algunos hermanos y son como sus palabras son como martillo que acaba y destruye. No, tenemos que abrir la boca sin condenar, sin despreciar. Amamos a los homosexuales, amamos a los adúlteros, a los borrachos y a los ladrones, amamos a todos, pero con amor les enseñamos la verdad, con amor les enseñamos la verdad. Tenemos que hacer el uso legítimo de la palabra de Dios. Amamos al pecador, pero no amamos su pecado. Tenemos que enseñar que jurar sobre los santos evangelios o jurar por Dios o jurar por la patria y después no cumplir es grave. Tenemos que enseñar a no mentir, a no dar falso testimonio. Hoy en nuestro país, especialmente en las ciudades capitales, no se puede vivir tranquilamente. Los secuestros express, los homicidios, los robos, las extorsiones. Ya es frecuente oír de los hijos que matan a sus padres, a sus madres. La corrupción y otros hechos delictivos están a la orden del día. ¿Quién le va a enseñar a esta sociedad que la mentira, que la corrupción, que el robo es pecado? ¿Quién va a enseñar a los hombres y mujeres de nuestra Colombia que van a comparecer un día ante el juicio de Dios? Tenemos que enseñar a la sociedad que la ley básica de la convivencia entre los seres humanos es el respeto al prójimo, respetar la vida del prójimo, que no matarás sigue estando vigente. Dice la palabra de Dios y esa es la voluntad de Dios. No hurtarás, no darás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre. Tenemos que enseñar la palabra de Dios, la cual es su voluntad. Tenemos que predicar el arrepentimiento. Sí, yo sé que algunos se preguntan, pero ¿de qué se van a arrepentir si la mayoría ni siquiera tiene conciencia de lo que está haciendo, de que lo que está haciendo está mal? ¿Creen que porque todos lo hacen está bien? ¿Saben una cosa? Nuestra sociedad confunde lo común con lo normal y creen que lo normal es lo común. Veremos lo que nos dice el Señor a través del profeta Isaías. Isaías capítulo 5, verso 20, palabra de Dios para todos. Mire lo que dice. ¿Qué mal les irá a los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo? Los que tienen por luz la oscuridad y por oscuridad la luz. Los que dicen que lo amargo es dulce y que lo dulce es amargo. Lo común es lo que hace la mayoría. Lo normal es lo que está de acuerdo a las normas. Y la gente cree que es normal mentir porque todos mienten. No es normal mentir, es común mentir, pero no es la norma. Los jóvenes cometen fornicación. Una chica, un chico se acuestan con un muchacho, con una muchacha y creen que es normal. ¿Quién le va a enseñar a los jóvenes que eso es anormal? Pues la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad. Algunos le faltan al respeto al papá y a la mamá y creen que eso es normal, pero es común, no es lo normal. Tenemos que enseñar las normas de Dios. Se habla mucho de los derechos humanos y eso es bueno. Yo creo que es importante hablar de eso, porque es bueno proteger los derechos de las personas, de todos, sin distingo de raza, de religión, de edades, de posición, etc. Hay que respetar los derechos humanos. Pero a veces me pregunto,
¿Cuándo vamos a hablar de los derechos de Dios? ¿No es Dios el creador de todo? ¿No es Dios el dueño de todo? ¿No tiene Él derechos? La gente vive engañada. Satanás ha enceguecido la mente de la gente. La mayoría no sabe la verdad. Y nosotros como iglesia hemos sido puestos para enseñar la voluntad de Dios. Tenemos entonces un llamado urgente para enseñarla por todos los medios. El medio más cercano que tenemos es nuestro testimonio personal. Donde estés, no te calles. Con amor y por amor no te calles. Revela la verdad, ama la verdad, enseña la verdad a las personas. Haz un uso legítimo de la palabra de Dios al obedecer y enseñar, como dijo el Señor Jesús en la gran comisión, y enseñarás a que obedezcan todo lo que yo les he mandado, y aquí yo estaré con vosotros. Entonces, al enseñar la palabra de Dios, al enseñar la verdad y llevarla a tiempo y a destiempo, en donde Dios nos establezca, en donde Dios nos ponga, tenemos la certeza y conforta nuestro espíritu, conforta nuestro alma, que Dios está con nosotros. Esta es la primera responsabilidad de la iglesia, ¿sí? En medio de una nación, enseñar la verdad a las naciones. La segunda responsabilidad, asumir el liderazgo espiritual de la nación. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, Reina Valera, 1960, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces Dios da un orden, dice que vivamos, que hagamos oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracia. ¿Por quién? Dice por todos los hombres, por todos. Yo creo entender que esa palabra hombres se está hablando, toda la humanidad. Y dice por los reyes, y hay reyes, y hay reinas, y hay presidentes, y hay presidentas, y hay alcaldes, y hay alcaldesas, y hay, bueno, en fin, senadores y senadores, etcétera. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Eso incluye hombres y mujeres. Y dice que oremos por ellos. Y es interesante. No dice que los critiquemos, que los condenemos, que los señalemos, que no. Dice que oremos. Oremos por ellos. Porque hay un efecto que produce la oración por ellos. Hay un para qué. Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Sabes una cosa? Para que se den las condiciones necesarias para llevar a cabo la predicación del evangelio. Tenemos que orar. Y me llama exhorto ante todo, dice él, ante todo. Casi que lo primero en nuestra oración es, después de darle gracias a Dios, es orar por nuestros gobernantes, orar por las personas. Y qué bueno que esto se vuelva una norma en nuestra vida. Tenemos que asumir el liderazgo espiritual de la nación. Hay un lugar vacío, pero en realidad no hay lugares vacíos. O lo ocupamos nosotros, o lo ocupan principados y potestades, y ellos hacen su obra destructora. Tenemos que asumir el liderazgo espiritual de la nación y llevar la iglesia, sacarla de las cuatro paredes y llevarlo al Senado, al Congreso, a las diferentes instituciones. Tenemos que salir, iglesia. Es tiempo de que salgamos de las cuatro paredes. Óigame bien, somos luz. Entonces aquí tenemos suficiente luz. En el lugar donde nos congregamos hay suficiente luz, pero el mundo está en tinieblas. Tenemos que llevar la luz a las tinieblas. Entonces nuestra segunda responsabilidad es orar por las autoridades, orar por la sociedad, orar por nuestra nación, orar por los que no saben orar. Nosotros somos sacerdotes, hijos del Dios Todopoderoso. Y un hijo de Dios es un sacerdote. Tenemos acceso al trono de la gracia. Tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre Celestial.
Aunque Dios es todopoderoso y omnisciente, Él nos ha escogido. Te ha escogido a ti, me ha escogido a mí. ¿Para qué? Para que le ayudemos a cambiar el mundo por medio de nuestras oraciones. Fíjate que Él nos escogió para que llevemos, para que seamos sus brazos, para que seamos su boca, para que seamos sus pies aquí en esta tierra. Cuando vamos, llevamos el evangelio, lo proclamamos, imponemos manos sobre los enfermos y son sanados, imponemos manos sobre personas y son liberadas, gloria a Dios. Y aún muchas veces hay tal unción en ti que tú estás dando la palabra y se manifiesta un demonio y es libre la persona, porque hay tal unción, la unción va en ti, va contigo, la unción está en ti, y cuando ministra la palabra de Dios, cosas van a suceder, vidas van a ser transformadas por el poder del Espíritu Santo cuando ministramos la palabra de Dios, cuando ministramos a Jesucristo, no nuestros testimonios, no nuestras historias, no nuestros ejemplos, sino la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a traer convencimiento de pecado y cosas van a suceder en la vida de las personas. Tenemos que asumir el liderazgo espiritual de nuestra amada Colombia. Dios mismo dijo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Entonces, mis amados, hay una urgencia de interceder por los gobernantes, por las autoridades, por los ministros, por los diputados, por los senadores, por todos los funcionarios, por las autoridades militares. Pablo nos exhorta a orar unos por otros y también por los que nos gobiernan. Ahora, déjeme contarle esto. Cuando Pablo escribió esto era lo que estaba sucediendo. Ahora, mire que él, en medio de una situación crítica, de una situación caótica, el mandato de Pablo de orar por los gobernantes es digno de un alto reconocimiento. Pero recuerde que Pablo era inspirado por el Espíritu Santo. Y entonces, tomando en cuenta que, note bien, cuando él da ese mandato, debemos tener en cuenta que para ese entonces el emperador romano era Nerón, un gobernante especialmente cruel, del 54 al 68 después de Cristo. Cuando Pablo escribió esta carta, la persecución era una amenaza creciente para los cristianos. Más tarde, en el año 64 después de Cristo, Nerón necesitó un chivo expiatorio para el gran incendio que destruyó una parte de Roma. Culpó a los cristianos por el gran incendio que destruyó esa buena parte. Culpó a los cristianos romanos, a los cristianos en Roma, para desviar la atención de sí mismo. Luego, la persecución se esparció por todo el imperio romano. No solo se privó a los cristianos de ciertos privilegios en la sociedad, sino que algunos fueron públicamente muertos de una manera cruel y despiadada, quemados y echados a las fieras. Debemos orar por aquellos que están en eminencia, si queremos disfrutar los beneficios de un buen gobierno, lo cual es una preciosa dádiva de Dios en favor del bienestar de la iglesia y el avance del evangelio. Esta mañana, mientras estábamos en nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de victoria, que así lo llamamos, insté a la iglesia a orar por nuestros dos candidatos a la presidencia, por los dos candidatos y sus respectivas vicepresidentas, y oramos por ellos y decidimos expresar nuestro amor porque Dios así lo quiere en su palabra, y bendecirlos y decirle al final: Señor, pon tú el presidente y la vicepresidenta que necesita nuestra nación. Y eso es lo que tenemos que hacer con urgencia en este tiempo. Cuando nuestras vidas transcurren quieta y reposadamente, es difícil recordar que debemos orar por los que están en autoridad, porque a menudo suponemos que todos los gobiernos son buenos. Es más fácil acordarnos de orar cuando experimentamos problemas, pero debemos orar por aquellos que están en autoridad en el mundo para que sus sociedades sean favorables a la difusión del evangelio. Gracias a Dios que la iglesia en Colombia, en algunas situaciones, ha asumido el liderazgo espiritual en nuestra nación. Digo esto porque hemos avanzado, pero necesitamos mejorar. Cuando vino la crisis en nuestro país por el tema del referéndum,
y por las cartillas de ideología de género, la iglesia se levantó en oración. También la iglesia hizo sentir su voz a través de los diferentes medios de comunicación. Y también la iglesia participó activa y pacíficamente en las marchas. Podemos decir que Dios respondió y vimos el fruto de la oración y la acción de la iglesia. Porque tenemos que orar, pero amada iglesia, también tenemos que actuar. Fue Dios quien respondió a la oración, aleluya. La iglesia tiene que dejar sentir su voz a través de los medios de comunicación. Tiene que dejar sentir su voz en el Senado, en el Congreso, en los consejos de la ciudad. Yo creo que en eso estamos en mora de hacerlo. Y tenemos que unirnos como la iglesia de Cristo en la ciudad de Bogotá y en todas las ciudades en Colombia, en todo nuestro territorio, para hacer oír la voz de la verdad. Y la voz de la verdad es la palabra de Dios. Si hay alguien que tiene la solución para Colombia en sus manos, es la iglesia. Necesitamos asumir el liderazgo espiritual de nuestra nación. Hay un lugar que Dios quiere que sea ocupado por la iglesia, porque Jesús fue exaltado por encima de toda autoridad, de todo poder en este siglo y en el venidero, y todas las cosas fueran sometidas bajo sus pies, dice la Escritura, y lo dio por sobre todas las cosas como cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe hacer presencia y manifestarse activamente en nuestra nación, en Colombia. Ya no más escondida la iglesia. La iglesia debe levantarse y hacer valer su voz en nuestra nación. Y la voz nuestra debe estar fortalecida, fundamentada y establecida como columnas y baluartes de la verdad. Jesús tiene un cuerpo y Él quiere reinar espiritualmente a través de ese cuerpo en nuestra nación. Y ese cuerpo es la iglesia. No es algo político, no es algo económico, es algo espiritual delante de Dios. Tenemos que orar e interceder. Nosotros, amada iglesia, no estamos confiando en ningún político, estamos confiando en Dios, estamos esperando en Dios y estamos orando a Dios. ¿Podríamos así recapitular este versículo diciendo que al orar por todos los hombres deberíamos hacerlo con humildad, adoración, confianza y agradecimiento a Dios? Nuestras oraciones fervorosas, dijo Santiago en su carta, tendrán resultados poderosos, pero tenemos que asumir en fe el liderazgo espiritual de esta nación. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Colombia puede experimentar en los próximos años un avivamiento tremendo, de tal manera que de aquí a 5 o 10 años, más de la mitad de los colombianos sean creyentes, hermanos nuestros en Cristo. Yo lo estoy creyendo, yo lo declaro, lo profetizo sobre nuestra amada Colombia, pero como iglesia tenemos que levantarnos y asumir el liderazgo espiritual en nuestra nación, pararnos firmes, ya no más escondidos. Tenemos que declarar la verdad a tiempo y a destiempo. No le pongamos límites a Dios. Dios quiere, Dios puede y Dios nos anticipa que lo va a hacer. Por lo tanto, iglesia, tenemos que orar, pero también tenemos que salir y también tenemos que declarar por todos los medios la verdad de la palabra de Dios. Nuestra tercera responsabilidad, evangelizar a toda la nación. Y yo creo en eso, que es posible. En 1 Timoteo capítulo 2, verso 3 al 7, palabra de Dios para todos, continuando con el texto bíblico que venimos en 1 Timoteo, dice el verso 3, que eso es bueno. ¿Qué es bueno? Orar por los gobernantes, por los hombres, por los que están en autoridad, en eminencia, etc. Dice, eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe uno solo que logra la paz entre Dios y los seres humanos, el hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Por eso
Fui nombrado apóstol para anunciar este mensaje, o sea, fui nombrado maestro para promover la verdad y la fe a los que no son judíos. No les miento, lo que les digo es cierto, escribe el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo. Y es el punto donde hablamos acerca de nuestra responsabilidad de asumir el liderazgo espiritual de nuestra nación a través de la oración. Continuando con el texto bíblico, vemos que el Señor nos exhorta a que prediquemos el Evangelio. Es tiempo de abrir nuestra boca. Alguien dijo sabiamente, matamos al Evangelio dentro de nosotros cuando nos quedamos callados. Oiga bien, matamos al Evangelio dentro de nosotros cuando nos quedamos callados. El mensaje del Evangelio tiene un alcance mundial, no está limitado a una raza, un sexo o un trasfondo nacional. Dios ama a todo el mundo y envió a su Hijo para salvar a todos los pecadores. Nunca asumas que alguien está fuera de la gracia y la misericordia de Dios o más allá de alcanzar su ofrecimiento de salvación. Como seres humanos, estamos separados de Dios por el pecado. Y solo una persona en el universo puede pararse entre nosotros y Dios y unirnos otra vez. Jesús, que es Dios y hombre al mismo tiempo. El sacrificio de Cristo trajo nueva vida a la humanidad, una nueva creación. Dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Le ha permitido usted al Padre que lo lleve a donde Él lo quiere llevar a ministrar la palabra. Es el tiempo de predicar el Evangelio con mayor intensidad, porque este es el Kairos. Y cuando hablamos del Kairos no hablamos del crono. El crono es el tiempo cronológico, pero el Kairos es el tiempo propicio de Dios. La gente lo necesita. La gente está esperando por usted. La gente está cansada de escuchar malas noticias. Y nosotros tenemos las buenas noticias, pero la noticia que no se comunica no es noticia. Amados hermanos, abran sus bocas. El Señor les dará gracia y unción. Hable con amor a las personas de Jesucristo. Comuníqueles que hay esperanza, hay bendición a tiempo y fuera de tiempo en cualquier lugar. Ame a la gente. No les hable dándole con un palo en la cabeza. Háblele con gracia. Ponle fe, amado hermano. Ponle esperanza. Háblale del Señor. Póngales fe. Póngales esperanza. Háblele del Señor. De su testimonio. Es el tiempo. No te calles. Abra la boca. La gente lo está necesitando. Quítate la mordaza. Libérate en el nombre del Señor. Es el tiempo de Dios de predicar las buenas nuevas de salvación. Y termino con esto. Nuestra cuarta responsabilidad, ser una comunidad modelo. Y en 1 Timoteo capítulo 3 del 1 al 7, palabra de Dios para todos, dice, esto es cierto, el que quiera ser dirigente aspira a una buena obra. Es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar y que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa, tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Un dirigente no debe emborracharse ni pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre lo respeten. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar de la iglesia de Dios. No debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación en que cayó el diablo. Además, debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. De esa manera evitará críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de poner. Entonces, cuarta responsabilidad, ser una comunidad modelo. Ser líder de la iglesia, obispo, es una gran responsabilidad.
o pastor es una gran responsabilidad porque la iglesia pertenece al Dios viviente. Los líderes de la iglesia no deberían ser elegidos por su popularidad, ni por su carisma, ni por su presencia. Tampoco se les debería permitir que pugnen por llegar a la cima. Ellos deberían ser elegidos por la iglesia porque respetan la verdad, tanto en lo que creen como en la forma en que viven. La palabra obispo puede referirse a pastor, líder o anciano que preside. Es bueno querer ser un líder espiritual, pero las normas son elevadas. Aquí Pablo enumera algunas de las cualidades. La pregunta es, ¿mantiene usted una posición de liderazgo espiritual? ¿O le gustaría ser líder algún día? Analícese según las normas de excelencia que Pablo detalla. Aquellos que tienen grandes responsabilidades deben alcanzar expectativas elevadas, porque al que más se le da, más se le exige. ¿Solo el pastor tiene que ser amable? ¿Solo el pastor tiene que gobernar bien su casa? ¿Solo el pastor tiene que ser prudente, no dado al mucho vino, etcétera? No, toda la iglesia, pero el pastor debe ser un modelo. Los pastores, el pastor y la pastora debemos ser un modelo para que toda la iglesia sea como nosotros, sean imitadores de nosotros como nosotros de Cristo. ¿Por qué les digo esto, amados? La voluntad de Dios es que toda la iglesia sea un modelo para la sociedad. Así que los pastores somos un modelo para la iglesia. Así la iglesia crece, no solo por instrucción, sino por ejemplo. Y luego así la iglesia se transforma en un modelo para la sociedad. La sociedad necesita la enseñanza, la oración, la evangelización, sí, pero también necesita modelos, ejemplos a los cuales imitar. Dios quiere decirle a la sociedad a través de la iglesia, yo quiero que Colombia sea como es mi iglesia. Ella es el modelo para toda la sociedad. Así la iglesia como una comunidad se transforma en la columna de la verdad. No son solo palabras, sino que hay hombres y mujeres transformados que son modelos para la sociedad, transformados por el poder del Espíritu Santo y lavados por la palabra de Dios. Hombres y mujeres que viven sus vidas conforme a la verdad de la palabra. La sociedad necesita hombres que no mientan, que sean honrados, que no roben, que no sean corruptos. Y la iglesia tiene que ser ese modelo. En la sociedad hay mucho egoísmo. Cada uno es avaro, vive para sí. Cada uno busca su propio interés. Reina el individualismo. ¿Y en la iglesia qué pasa? Si el individualismo del mundo está en la iglesia no podrá ser un modelo. Si la avaricia de la ciudad está en la familia de Dios, entonces la familia de Dios es un modelo. Si las injusticias, las divisiones, las enemistades que hay en el mundo están en la iglesia, entonces la iglesia no es un modelo. La iglesia se transforma en la columna de la verdad cuando encarna la palabra, cuando vive la palabra, cuando hay maridos, hay esposos que aman a sus esposas y son amables con ellas y las tratan como a vaso más frágil y le dan la honra y el honor que ellas se merecen. Cuando las esposas respetan y aman a sus maridos y se sujetan a ellos como la cabeza puesta por Dios y se sujetan en amor. Cuando los hijos honran a sus padres y les obedecen, entonces la iglesia se transforma en modelo. Cuando los empresarios son generosos y justos con los obreros, cuando liberados de ambiciones personales y egoísmos, somos los primeros en servir, somos los primeros en dar. La iglesia se transforma en modelo para la sociedad cuando es un modelo diferente al del mundo. Porque cuando la iglesia se está pareciendo al mundo, no es que la iglesia esté alcanzando al mundo, sino que el mundo se está ganando a la iglesia. Entonces tenemos que ser diferentes al mundo, humildes, mansos, que sabemos amar, perdonar, que sabemos devolver bien por mal.
que pagamos nuestros impuestos, que decimos la verdad, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que ayudamos a los necesitados, que compartimos el pan con los hambrientos, que lloramos con el que llora, que nos dolemos con el que se duele, pero que nos alegramos con los que están contentos. Allí la gente, allí la iglesia se transforma en sal de la tierra y luz del mundo cuando vivimos la palabra y encarnamos la palabra de Dios. El mundo no cree más en palabras, amados. El mundo quiere ver. Y cuando ve una iglesia donde hay amor, donde hay generosidad, donde hay humildad, donde hay servicio, donde hay buenas obras, el mundo dice, eso es lo que yo quiero, es lo que necesito. El mundo no quiere más de lo que el mundo ofrece. El mundo quiere algo diferente. La gente se va a convertir diciendo, qué linda que es tu familia. Yo quiero que la mía sea como la tuya. Te van a tomar de la ropa, del saco, para preguntarle, ¿cuál es tu secreto? Oye, ven acá. ¿Qué es lo que tú tienes? Yo quiero saber, porque yo te veo siempre en paz, tranquilo, con alegría, que en medio de la dificultad te mantienes firme, que no cedes en tus principios. Yo quiero saber qué es lo que tú tienes, quién eres tú, en qué crees. Porque siempre, óyeme bien, te van a preguntar eso. ¿Y cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto para que estés siempre bien con tu esposo o con tu esposa? O feliz aunque no tengas mucho dinero, no rezongas, no te quejas. Te van a preguntar, te van a tomar de tu saco. Te van a decir, ven, yo quiero tener lo que tú tienes. Zacarías 8:23, palabra de Dios para todos, dice, esto dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días, gentes de otros países que hablan idiomas diferentes se aferrarán. Sí, se aferrarán de la ropa de todo judío y le dirán, queremos acompañarlos porque hemos sabido que Dios está con ustedes. Permítanme parafrasearlo y decirlo así. Esto dice el Señor Todopoderoso. En aquellos días, gente de otros países que hablan idiomas diferentes se aferrarán. Sí, se aferrarán de la ropa de todo cristiano y le dirán, queremos acompañarlos porque hemos sabido que Dios está con ustedes. La gente de otras naciones y aún dentro de nuestra nación verá cómo Dios recompensa a su pueblo, a su iglesia por su fidelidad y querrá que la incluya en su grande bendición. Amados, esta es la conclusión. El mundo está desorientado. Los políticos no tienen la solución. La iglesia de Cristo, sí. Es Cristo la esperanza. Es Cristo la luz del mundo. Pero ese Cristo está en ti. Es hora de que nos levantemos, que enseñemos la voluntad de Dios a las naciones, que oremos por nuestro país, por nuestros gobernantes y por las naciones, que evangelicemos. Y es hora de que seamos ejemplo de vida para esta sociedad. Hoy Dios nos llama a ocupar nuestro lugar. La sociedad se derrumba, pero la iglesia de Dios crece. La sociedad se destruye, pero la iglesia de Dios permanece. Y nosotros somos la respuesta, porque somos la casa del Dios viviente, la familia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Oro a Dios que esta palabra permanezca en tu corazón y dé fruto en tu vida, en la de tu familia y en todo lo que emprendas. Y que la gloria de Dios sea vista sobre ti y que su presencia siempre te acompañe, a ti y a tu familia. Sigan siendo bendecidos. El Señor Jesucristo les ama y yo también.